Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una noche más de lectura en nuestro Club de Lectura Divinamente, donde estamos leyendo el libro El Poder de la Hora de Eckhart Tolle. Espero que todos se encuentren bien en casa. Antes de que iniciemos la lectura, tomémonos un momento muy breve para soltar el día que ya termina. Precisamente hacemos la lectura en la noche para poder conectar mucho más con este momento y con las expectativas que siempre surgen cuando terminamos el día. Estamos aquí y ahora como nos lo enseña el libro. Y antes de poder empezar a leer El poder de la hora, recordar que las palabras que vamos hoy día leyendo son simplemente indicadores. El verdadero poder que buscamos no está en cada página del libro, sino en la tranquilidad que cada uno de nosotros tengamos esta noche al escuchar la lectura o al leerla en casa. Recordemos que esta lectura no solamente es un ejercicio mental, sino un regreso a la calma y al momento presente. Voy a proyectarles en este momento nuestra información de lectura para poder hacer un resumen breve de lo que ayer hemos leído. Esto es importante para poder entrar en contexto en la lectura que hoy día vayamos a realizar. El día de ayer, entre otras cosas, hemos recorrido una información importante que es sobre la presencia. Esta es la ausencia del pensamiento. Puede parecer algo complicado, pero es importante poder practicarlo a diario, porque la presencia no puede ser entendida con la mente. Es una experiencia que tenemos nosotros que vivir sensorialmente con todo el cuerpo en sí. Es como el gato cuando está atento a que aparece un ratoncito para cazarlo. Este es uno de los ejemplos que ayer nos daba el libro. Cuando nosotros estamos modo de este gatito en alerta, estamos totalmente concentrados en ello, en nuestra quietud, en nuestra alerta. Y el flujo de nuestros pensamientos se va a detener. Ayer hicimos un ejercicio precisamente relacionado con este tema. Las invito a que lo practiquen en cualquier instante del día. Eso nos permite también que comencemos a tener el cuerpo como un ancla hacia la hora. El libro nos recomendó arriesgarnos a nuestro interior. Eso nos invita a mantener nuestra atención en la sensación de lo que sentimos dentro, en el cuerpo, en las energías que nosotros vamos explorando en cada parte de nuestro ser, puede ser las manos, la piel, entre otros. Eso nos permite recordar siempre el momento presente. Sobre todo que la presencia no es una idea que nosotros tengamos que analizar fehacientemente, sino es una experiencia que debemos habitar a través del cuerpo y a través de una atención plena. Todo es cuestión de práctica y por ello les voy a recomendar un ejercicio para poder seguir reforzando nuestro poder de la hora. Este ejercicio se llama el anclaje sensorial. Es muy simple, muy fácil, lo pueden aplicar esta misma noche o incluso en cualquier momento de su día. Les va a permitir entrar profundamente en el ahora. El primer paso es que ustedes elijan cualquier actividad cotidiana que realizan en su día a día de manera automática. Desde tomar una taza de café, una taza de té, su bebida preferida, desde caminar de repente por una misma calle o por los pasadizos de su casa, lavarse las manos, lavarse el cabello, cualquier actividad diaria. Y mientras la hagan, que es el paso número 2, empleen todos sus sentidos plenamente. No nombren nada. Empiecen a sentir la presión y la textura de lo que están haciendo o de lo que están tomando en ese momento en sus manos. Sientan la vibración, sientan el volumen, de repente el peso de su cuerpo si están caminando, cómo está sintiéndose la temperatura de lo que están cogiendo, sientan la química también. Cuando respiramos, esa química de cómo entra y sale el aire automáticamente, convirtiendo lo que inhalamos en oxígeno. Sintamos la luz y la forma del lugar en el que estamos plenamente, sin juzgarlo, sin buscar una explicación. Simplemente permitir que nuestros sentidos sientan lo que estamos haciendo. Y cuando nuestra mente comienza a juzgar, decir, ay, ¿qué estoy haciendo? O esto lo estoy repitiendo todos los días, o ay, o qué feo es el sabor. No, cuando la mente comienza a juzgar mentalmente, digamos, de forma muy amable. ¿Estoy pensando o estoy juzgando? Pensando o juzgando. Así vuelven a su ancla. El objetivo es que ustedes nuevamente vuelvan a la sensación de poder sentir, valga la redundancia, lo que están haciendo.
La repetición de este retorno es el verdadero ejercicio. Cuando ustedes más lo repitan y más se adapten a sentir plenamente lo que están haciendo, es ahí que van a experimentar el éxito. No tanto cuánto tiempo lo hagan, si lo hicieron media hora, lo hicieron 30, 40 minutos o si lo hicieron 5 minutos, no. Aquí el juego, el tiempo no es lo importante. Lo importante es cómo ustedes repitan el ejercicio de sentir plenamente con sus sentidos esa actividad cotidiana. Empiecen ahora, de repente hoy día en la noche antes de acostarse, peinan el cabello o de repente están guardando alguna ropa. Dedíquense plenamente a experimentar la sensación con todos sus sentidos. Eso es el anclaje sensorial, una de las recomendaciones del libro y uno de los ejercicios que les recomiendo para el día de hoy. Dicho esto, vamos a iniciar directamente con nuestra lectura del libro El poder de la hora de Eckhart Tolle. La recomendación, como siempre les recomiendo, como siempre les sugiero, es que ustedes puedan tener a la mano una libreta para que puedan anotar palabras claves, pensamientos, frases, recordatorios que les traiga en estos momentos a relevancia lo que vamos leyendo. La idea no es que memoricemos lo que hoy día podamos aprender, sino que lo tengamos como un apunte para que podamos volver a esa nota en el momento que nosotros más lo necesitemos. Hago la lectura de forma muy pausada, cuando ustedes lo hagan de manera personal en casa, en modo silencioso o en lectura de voz alta. Procuren detenerse después de cada párrafo para sentir qué está pasando cuando leen un texto. Nos hemos quedado en la página 91. Hoy ingresamos a la página 91 dentro del capítulo 5 del libro. Empecemos. No hay nada personal en esto. Yo no estoy enseñándole. Usted es conciencia y se está escuchando a sí mismo. Hay un dicho oriental. El que enseña y el enseñado crean la enseñanza juntos. El que enseña y el enseñado crean la enseñanza juntos. De cualquier forma, las palabras por sí mismas no son importantes, no son la verdad, solo señalan hacia ella. Yo hablo desde la presencia y según hablo, usted puede ser capaz de unirse conmigo en ese estado. Aunque toda palabra que uso tiene una historia, por supuesto, y viene del pasado, como todo el lenguaje, las palabras que le dirijo ahora son portadoras de la energía de alta frecuencia de la presencia, aparte del significado que transmiten como palabras. El silencio es un portador aún más potente. El silencio es un portador aún más potente. Así que cuando lea esto o me oiga hablar, hágase consciente del silencio que hay entre y bajo las palabras. Sea consciente de las brechas. Oír el silencio, donde quiera que esté, es una forma fácil y directa de hacerse presente. Incluso si hay ruido, hay siempre silencio bajo y entre los sonidos. Oír el silencio crea inmediatamente quietud dentro de usted. Solo la quietud que hay dentro de usted puede percibir el silencio exterior. ¿Y qué es la quietud sino presencia, conciencia liberada en forma de pensamiento? Aquí está la realización viviente de lo que hemos estado hablando. Cristo, la realidad de la presencia divina que hay en usted. No se quede apegado a ninguna palabra. Usted puede sustituir Cristo por presencia, si eso es más significativo para usted. Cristo es la esencia divina que hay en usted o el ser, como se le llama a veces en Oriente. La única diferencia entre Cristo y presencia es que Cristo se refiere a la divinidad que mora en usted, independientemente de que sea consciente de ello o no.
mientras que presencia significa su divinidad o esencia de Dios ya despierta. Se aclararán muchos malos entendidos y falsas creencias sobre Cristo si usted se da cuenta de que en Cristo no hay pasado ni futuro. Decir que Cristo fue o será es una contradicción de términos. Jesús fue un hombre que vivió hace 2000 años y que realizó la presencia divina, su verdadera naturaleza. Y por lo tanto dijo, antes de que Abraham fuera, yo soy. No dijo, yo ya existía antes de que Abraham hubiera nacido. Eso hubiera significado que estaba todavía en la dimensión de la identidad con el tiempo y la forma. Las palabras yo soy, usadas en una frase que empieza en pasado, indican un cambio radical, una discontinuidad en la dimensión temporal. Es una afirmación de tipo zen de gran profundidad. Jesús intentó comunicar directamente, no a través del pensamiento discursivo, el significado de la presencia, de la autorrealización. Había ido más allá de la dimensión de la conciencia gobernada por el tiempo, al reino de lo intemporal. La dimensión de la eternidad había venido a este mundo. Eternidad, por supuesto, no significa tiempo sin fin, sino negación del tiempo. Eternidad no significa tiempo sin fin, sino negación del tiempo. Así pues, el hombre Jesús se convirtió en Cristo, un vehículo para la conciencia pura. ¿Y cuál es la definición de sí mismo que hace Dios en la Biblia? ¿Y cuál es la definición de sí mismo que hace Dios en la Biblia? Dijo Dios, yo siempre he sido y siempre seré. Por supuesto que no. Eso habría dado realidad al presente y al pasado. Dios dijo, yo soy el que soy. No hay tiempo aquí, solo presencia. La segunda venida de Cristo es una transformación de la conciencia divina, un cambio del tiempo a la presencia, del pensamiento a la conciencia pura, no la llegada de un hombre o una mujer. Si Cristo fuera a volver mañana en forma externa, no podría decirle sino, yo soy la verdad, yo soy presencia divina, soy vida eterna, soy en ti, soy aquí, soy ahora. Nunca personalice a Cristo. No convierta a Cristo en una identidad con forma. Los avatares, las madres divinas, los maestros iluminados, los poquísimos que son reales, no son especiales como personas. Sin un falso yo que sostener, que defender y que alimentar, son más sencillos, más ordinarios que el hombre o mujer ordinarios. Alguien con un ego fuerte los consideraría insignificantes o más probablemente no los vería en absoluto. Si usted es atraído por un maestro iluminado, es porque hay en usted ya suficiente presencia para reconocer la presencia en otro. Hubo muchas personas que no reconocieron a Jesús o al Buda como hay y siempre ha habido muchas personas que son atraídas por falsos maestros. Los egos son atraídos por egos mayores. La oscuridad no puede reconocer la luz. Así pues, no crea que la luz está fuera de usted.
o que solo puede llegar a través de una forma particular. Si solo su maestro es una encarnación de Dios, entonces, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Cualquier tipo de exclusividad es identificación con la forma y la identificación con la forma significa ego. No importa lo bien disfrazada que esté. Use la presencia del maestro para reflejar de nuevo hacia usted su identidad más allá del nombre y de la forma y volverse más intensamente presente. La presencia es una. El trabajo de grupo puede ser también útil para intensificar la luz de su presencia. Un grupo de gente que se reúne en un estado de presencia genera un campo de energía colectiva de gran intensidad. No solo eleva el grado de presencia de cada miembro del grupo, sino que también ayuda a liberar la conciencia colectiva humana de su estado habitual de dominio de la mente. Voy a repetir esta parte. Un grupo de gente que se reúne en un estado de presencia genera un campo de energía colectiva de gran intensidad. No solo eleva el grado de presencia de cada miembro del grupo, sino que también ayuda a liberar la conciencia colectiva humana de su estado habitual de dominio de la mente. Eso hará el estado de presencia cada vez más accesible a los individuos. Sin embargo, a menos de que por lo menos un individuo del grupo esté ya firmemente establecido en ella y pueda así sostener la frecuencia de energía de ese estado, la mente egotista puede fácilmente reafirmarse y sabotear los esfuerzos del grupo. Qué importante esta parte cuando también hablamos de grupos humanos, de repente grupos familiares, sociales, de relación de amistad. Aunque el trabajo del grupo es invaluable, no es suficiente. Y usted no debe llegar a depender de él. Tampoco debe llegar a depender de un profesor o de un maestro, excepto durante el periodo de transición, cuando está aprendiendo el significado y la práctica de la presencia. Y ahora ingresaremos al capítulo 6. Hemos cerrado el capítulo 5 con muchos detalles sobre la presencia. Ahora el capítulo 6 se titula El cuerpo interior. También es un término del cual hemos ido hablando en el transcurso de estas semanas con la lectura. Le plantean al autor, su yo más profundo es cero. Usted habló antes sobre tener raíces profundas, interiores, o habitar el cuerpo. ¿Puede explicar qué quería decir con eso? Raíces profundas interiores o habitar el cuerpo. El autor responde. El cuerpo puede volverse un punto de acceso al reino del ser. Expliquemos esto más profundamente. Todavía no estoy seguro del todo si entiendo plenamente lo que usted quiere decir con ser. El autor responde. ¿El agua? ¿Qué quiere decir con eso? No lo entiendo. Eso es lo que le diría un pez si tuviera mente humana. ¿El agua? ¿Qué quiere decir con eso? No lo entiendo. Por favor, deje de intentar entender al ser. Deje de intentar entender al ser. Usted ya ha tenido destellos significativos del ser, pero la mente siempre tratará de meterlo en una cajita y después ponerle una etiqueta. Eso no se puede hacer. No puede volverse un objeto de conocimiento.
En el ser, el sujeto y el objeto se mezclan en una sola cosa. En el ser, el sujeto y el objeto se mezclan en una sola cosa. El ser puede percibirse como el yo soy, siempre presente que está más allá del nombre y la forma. Sentir y por lo tanto, saber que usted es y morar en ese estado profundamente arraigado es la iluminación. Es la verdad que Jesús dice que nos hará libres. Sentir y por lo tanto saber que usted es y morar en ese estado profundamente arraigado es la iluminación. Es la verdad que Jesús dice que nos hará libres. Y la pregunta ahora es, ¿libres de qué? ¿Libres de qué? Libres de la ilusión de que no somos más que el cuerpo físico y la mente. Libres de la ilusión de que no somos más que el cuerpo físico y la mente. Esta ilusión del yo, como la llama Buda, es el error fundamental. Libres del miedo en sus innumerables disfraces, como consecuencia inevitable de esa ilusión. El miedo es su termómetro constante mientras derive su sentido de sí mismo, solo de esta forma efímera y vulnerable. Y libres del pecado, que es el sufrimiento que usted se inflige inconscientemente a sí mismo y a los demás mientras este sentido ilusorio de sí mismo gobierne lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Mire más allá de las palabras. Le indican al autor. No me gusta la palabra pecado. Implica que se me juzga y se me encuentra culpable. Puedo entender eso. Durante siglos se han acumulado muchos puntos de vista e interpretaciones erróneas alrededor de las palabras como pecado debido a la ignorancia, a los malos entendidos o al deseo de controlar, pero contienen un centro esencial de verdad. Si usted es incapaz de mirar más allá de tales interpretaciones y por tanto no puede reconocer la realidad a la que apunta la palabra, entonces no la use. No se atasque en el nivel de las palabras. Una palabra no es más que un medio para llegar a un fin. Es una abstracción. De forma parecida a un poste indicador, señala algo más allá de sí misma. La palabra miel no es miel. Usted puede estudiar y hablar de la miel todo el tiempo que quiera, pero no la conocerá realmente hasta que la pruebe. Después de haberla probado, la palabra se vuelve menos importante para usted. Usted no se apegará ya a ella. Similarmente, usted puede hablar o pensar en Dios continuamente durante el resto de su vida. Pero ¿significa eso que conoce o que ha tenido siquiera un destello de realidad a la que se refiere la palabra? En realidad, no es más que un apego obsesivo a un poste indicador, un ídolo mental. También se aplica el sentido contrario. Si por cualquier razón a usted le desagrada la palabra miel, eso le impediría probarla. Si usted tuviera una fuerte aversión a la palabra Dios, lo que es una forma negativa del apego, usted podría estar negando no solo la palabra, sino también la realidad que señala. Usted estaría separándose de la posibilidad de experimentar esa realidad.
Todo esto está, por supuesto, intrínsecamente relacionado con estar identificado con su mente. Así que, si una palabra ya no funciona para usted, abandónela y reemplácela por otra que sirva. Si no le gusta la palabra pecado, entonces llámelo inconsciencia o llámelo locura. Esto puede acercarlo a la verdad, a la realidad que hay detrás de la palabra. Más que una palabra como pecado, que ha sido mal usada durante mucho tiempo y que al mismo tiempo deje poca posibilidad de culpa. Tampoco me gustan esas palabras. Implican que hay algo mal en mí, que se me juzga, le dicen al autor. Y él responde, por supuesto que hay algo mal en usted y no está siendo juzgado. No pretendo ofenderlo personalmente, pero ¿no pertenece a la raza que ha matado más de 100 millones de miembros de su especie solamente en el siglo XX? ¿Usted habla de culpa por analogía? Le preguntan al autor. Y él responde, no es una cuestión de culpa, pero mientras esté dominado por la mente egotista, usted forma parte de la locura colectiva. Quizá no ha observado muy profundamente la condición humana en su estado de dependencia de la mente egotista. Abra los ojos y observe el miedo, la desesperación, la avidez y la violencia que invaden todo. Observe la horrible crueldad y el sufrimiento en una escala inimaginable que los seres humanos han infligido y continúan infligiendo tanto unos a otros como a las demás formas de vida del planeta. No necesita condenar, simplemente observe. Ese es el pecado, esa es la locura, esa es la inconsciencia. Sobre todo, no olvide observar su propia mente. Busque la raíz de la locura allí. Encontrar su realidad invisible e indestructible. Y le indican al autor. Usted dijo que la identificación con nuestra forma física es parte de la ilusión. Así pues, ¿cómo puede el cuerpo, la forma física, llevar al descubrimiento del ser? ¿Cómo puede el cuerpo, la forma física, llevar al descubrimiento del ser? El autor responde, el cuerpo que usted puede ver y tocar no puede llevarlo al ser. Pero este cuerpo visible y tangible es solo nuestra cáscara exterior, o más bien, una percepción limitada y distorsionada de una realidad más profunda. En su estado natural de unión con el ser, esta realidad más profunda puede sentirse en todo momento como el cuerpo interior, la presencia animadora que hay en su interior. Así pues, habitar el cuerpo es sentir el cuerpo desde adentro, sentir la vida dentro del cuerpo y por lo tanto llegar a saber que usted existe más allá de la forma externa. Pero esto es solo el comienzo de un viaje interior que lo llevará aún más profundamente a un reino de gran quietud y paz, pero al mismo tiempo de gran poder y vida vibrante. Al principio, usted puede tener solo destellos fugaces de ello, pero por medio de ellos empezará a darse cuenta de que no es solamente un fragmento insignificante en un universo ajeno.
suspendido brevemente entre el nacimiento y la muerte, con la posibilidad solo de breves placeres seguidos de dolor y por último de aniquilación. Bajo su forma exterior, usted está conectado con algo tan vasto, tan inconmensurable y sagrado que no puede concebirse ni expresarse. Sin embargo, estoy hablando de ello ahora. Estoy hablando de ello no para darle algo en qué creer, sino para mostrarle cómo puede usted conocerlo por sí mismo. Usted está separado del ser mientras su mente toma toda su atención. Cuando esto ocurre, y ocurre continuamente para la mayoría de las personas, usted no está en su cuerpo. La mente absorbe toda su conciencia y la transforma en material mental. Usted no puede dejar de pensar. El pensamiento compulsivo se ha convertido en una enfermedad colectiva. Todo su sentido de quién es usted se deriva entonces de la actividad de la mente. Todo su sentido de quién es usted se deriva entonces de la actividad de la mente. Su identidad, puesto que ya no está arraigada en el ser, se convierte en un constructo mental vulnerable y siempre necesitado, que crea el miedo como la emoción subyacente predominante. Lo único que verdaderamente importa está entonces ausente de su vida, la conciencia de su ser más profundo, su realidad invisible e indestructible. Para llegar a ser consciente del ser, usted tiene que recuperar conciencia de la mente. Esta es una de las tareas más esenciales en su viaje espiritual. Liberará grandes cantidades de conciencia que habían estado atrapadas antes en un pensamiento inútil y compulsivo. Una forma muy efectiva de hacer esto es simplemente alejar su atención del pensamiento y dirigirla al cuerpo. Alejar su atención del pensamiento y dirigirla al cuerpo, donde el ser puede sentirse en primera instancia como el campo de energía invisible que da vida a lo que usted percibe como el cuerpo físico. Conectarse con el cuerpo interior. Y aquí hay una recomendación del autor. Por favor, inténtelo ahora. Conectarse con el cuerpo interior. Para esta práctica, puede ayudarle cerrar los ojos. Más tarde, cuando estar en el cuerpo se haya vuelto natural y fácil, ya no será necesario. Dirija su atención al cuerpo. Siéntalo desde dentro. ¿Está vivo? ¿Hay vida en sus manos, en sus piernas y en sus pies? ¿En su abdomen? ¿En su pecho? Puede sentir el sutil campo de energía que impregna todo el cuerpo y da vida vibrante a cada órgano y a cada célula. Puede sentirlo simultáneamente en todas las partes del cuerpo como un solo campo de energía. Siga concentrándose en la percepción de su cuerpo interior por unos momentos. No comience a pensar en él, siéntalo. Cuanto más atención le preste, más clara y más fuerte se hará esta sensación. Se sentirá como si cada célula estuviera más viva
Y si usted tiene un fuerte sentido visual, puede tener una imagen de que su cuerpo se vuelve luminoso. Aunque esta imagen pueda ayudarlo temporalmente, preste más atención a la sensación que a cualquier imagen que pueda surgir. Preste más atención a la sensación que a cualquier imagen que pueda surgir. Una imagen, no importa lo poderoso o bella que sea, una imagen está ya definida en una forma, así que hay menos oportunidad de penetrar más profundamente. La percepción de su cuerpo interior carece de forma, de límites, es insondable. Usted puede siempre profundizar más en él. Si no puede sentir mucho en esta etapa, preste atención a lo que puede sentir. Quizá hay solo un ligero hormigueo en las manos o en los pies. Es suficiente por el momento. Concéntrese en la percepción. Su cuerpo está tomando vida. Más adelante practicaremos algo más. Ahora, por favor, abra los ojos, pero mantenga algo de su atención en el campo de energía interna del cuerpo, incluso mientras observa la habitación. El cuerpo interior está en el umbral entre su identidad formal y su identidad esencial, su verdadera naturaleza. Nunca pierda el contacto con él. Ese ejercicio está espectacular para poder hacerlo y no les va a tomar de repente más de un par de minutos, chicas. En la página 98 el ejercicio es conectarse con el cuerpo interior. Anótenlo para que lo puedan hacer o inclusive puedan volver a hacerlo con la grabación del audio de esta lectura y puedan de esta forma conectar con ese cuerpo interior para no perder nunca el contacto con él, como nos recomienda el libro. Ahora ingresamos a otro título que es La transformación a través del cuerpo. Y le preguntan al autor, ¿por qué la mayoría de las religiones han condenado o han negado el cuerpo? Parece que los que buscan la realización espiritual siempre han considerado el cuerpo como un obstáculo o incluso como algo pecaminoso. El autor responde, ¿por qué tan pocos de los que buscan han encontrado? En el nivel del cuerpo, los hombres están muy cerca de los animales. Todas las funciones corporales básicas, como placer, dolor, respiración, comida, bebida, defecación, sueño, el impulso de buscar pareja y de procrear y, por supuesto, el nacimiento y la muerte. Todas estas funciones corporales básicas las compartimos con los animales. Todas. Mucho tiempo después de su caída desde un estado de gracia y unidad a la ilusión, los seres humanos despertaron súbitamente en lo que parecía ser un cuerpo animal y encontraron esto muy molesto. No te engañes a ti mismo, no eres más que un animal. Esta pareciera ser la verdad que los miraba a la cara, pero era demasiado perturbadora para tolerarla. Adán y Eva vieron que estaban desnudos y tuvieron miedo. La negación inconsciente de su naturaleza animal se estableció rápidamente. La amenaza de que podían ser dominados por fuerzas instintivas poderosas y volver a una inconsciencia completa era ciertamente muy real.
Aparecieron la vergüenza y los tabúes acerca de ciertas partes del cuerpo y ciertas funciones corporales, especialmente la sexualidad. La luz de su conciencia no era todavía suficientemente fuerte para tener amistad con su naturaleza animal, para permitirles ser o incluso gozar ese aspecto de sí mismos. No digamos profundizar para encontrar lo divino oculto en ella, la realidad dentro de la ilusión. Así pues, hicieron lo que tenían que hacer. Comenzaron a disasociarse de su cuerpo. Ahora se veían a sí mismos como teniendo un cuerpo, en lugar de simplemente ser un cuerpo. Cuando surgieron las religiones, esta disociación se volvió aún más pronunciada, como la creencia de que tú no eres tu cuerpo. Innumerables personas en Oriente y Occidente a través de los tiempos han tratado de encontrar a Dios, encontrar la salvación o la iluminación por medio de la negación del cuerpo. Esta tomó la forma de negación de los placeres de los sentidos y de la sexualidad en particular, el ayuno y otras prácticas ascéticas. Incluso se infligían dolor corporal en un intento por debilitarlo o castigarlo, ya que lo consideraban pecaminoso. En la cristiandad, esto solía llamarse la mortificación de la carne. Otros intentaron escapar del cuerpo entrando en estados de trance o buscando experiencias extracorporales. Muchos aún lo hacen. Incluso se dice que el Buda practicó la negación del cuerpo por el ayuno y otras formas extremas de ascetismo durante 6 años, pero no alcanzó la iluminación hasta después de abandonar esta práctica. El hecho es que nunca nadie ha llegado a ser iluminado negando o luchando contra el cuerpo o por medio de una experiencia extracorporal. Aunque la experiencia de este tipo puede ser fascinante y darle a usted un atisbo del estado de liberación de la forma material, finalmente siempre tendrá que volver al cuerpo, donde ocurre el trabajo esencial de transformación. La transformación ocurre a través del cuerpo, no lejos de él. Por eso, ningún maestro verdadero ha defendido nunca luchar contra el cuerpo o negarlo, aunque sus seguidores basados en la mente lo han hecho a menudo. De las enseñanzas antiguas concernientes al cuerpo, solo sobreviven ciertos fragmentos, tales como la afirmación de Jesús, de que todo vuestro cuerpo se llenará de luz, o sobreviven como mitos, como la creencia de que Jesús nunca abandonó su cuerpo, sino que permaneció unido a él y que ascendió al cielo con él. Casi nadie hasta ahora ha comprendido estos fragmentos o el significado oculto de ciertos mitos y la creencia de que tú no eres tu cuerpo. Ha prevalecido universalmente esta creencia, llevando a la negación del cuerpo y a los intentos por escapar de él. Así, innumerables buscadores no han podido alcanzar la realización espiritual y llegar a encontrar lo que buscaban. Hemos visto hasta aquí ejemplos de cómo el autor nos habla acerca del cuerpo interior. Estamos quedándonos en la página 100. Continuamos mañana con otra pregunta que le hacen al autor sobre este mismo tema para profundizar un poco más. Hoy hemos tenido ejemplos claros respecto al cuerpo interior, a cómo conectarnos con el cuerpo interior. Recordemos que la lectura es de preguntas-respuestas.
y hemos ingresado ya al capítulo 6, que es el cuerpo interior. Precisamente con estos temas es con los que hemos estado, con los que hemos terminado la lectura del día de hoy. Hemos terminado el capítulo 4 e iniciado el capítulo 5. Vamos a cerrar la transmisión en vivo de la lectura de hoy para poder conversar un poco, chicas, sobre los puntos que hoy día hemos tenido en la lectura de la noche. Mi recomendación, como siempre, para todas las personas que nos están escuchando es que no se queden con la información que hoy día hemos transmitido, sino que al contrario, pueden investigar un poco más, de repente algún otro autor, algún texto que también les permita profundizar en el aprendizaje y sobre todo poder practicar también los ejercicios que el libro nos ha traído el día de hoy, los ejercicios también que les recomendamos al inicio de la lectura, para que así el aprendizaje pueda ser práctico. Lo ideal es que ustedes puedan practicar inmediatamente el día de mañana cualquier concepto clave que hayan visto, que hayan leído el día de hoy en el texto. Esto nos permite no olvidar la lectura y sobre todo poder enseñarla también a otras personas. Nos reencontramos mañana en una transmisión en vivo nuevamente.